El diagnóstico es algo que uno persigue cuando está tratando de comprender qué es lo que le está sucediendo. Hoy accedemos a la información a través de las redes sociales, a través de Google, tratando de entender qué pasa, qué significa este síntoma o esto que yo siento. Y más allá de que se acceda a un especialista que efectivamente dé ese diagnóstico tan necesario para saber dónde estoy parado, pero también para empezar a encarar un tratamiento, a veces no vale como tal y termina estrechando mi mundo de posibilidades. A veces terminamos abrazando tanto este diagnóstico que creemos que somos esa etiqueta que el único objetivo era poder entablar para todos un lenguaje en común y entendiésemos de lo que estábamos hablando. Y en otros casos, incluso hasta los propios profesionales olvidan ver al paciente y terminan viéndolos a través de ese libro, esa herramienta que era tan útil para poder comprender. Entonces, en esta cuestión de ir haciendo el diagnóstico diferencial, olvidamos muchas veces escuchar lo que tiene para traer de información tan valiosa el paciente. Entonces hoy lo que vamos a tratar de abordar, cuáles son esos aspectos que al menos hoy entiendo que son los más relevantes para evitar que el diagnóstico se transforme en una etiqueta que clasifique tu vida dentro de lo que es posible esperar y lo que no. Hay ciertos errores que se cometen según de dónde surja la información. Uno de ellos es cuando uno acude a un especialista. Si bien la especialidad obviamente es una gran herramienta porque permite hacer foco en un área determinada, supongo que ya les habrá pasado que si tienen algún padecimiento X orgánico, cuando le dan medicación para compensar cierta parte de nuestro organismo, termina descompensando otra y viceversa. Bueno, en el terreno de la salud mental también ocurre esto, pero yo no me estoy basando en la parte farmacológica, sino que en este foco que nosotros hacemos como profesionales en ver y comprender la patología, a veces quedamos ceñidos y no miramos el todo, porque la especialidad valió para ponerle la lupa, ver el detalle de ciertas cosas. No podíamos abarcarlo todo, obviamente necesitamos de esta especialización, pero no podemos perder de vista una mirada integral del paciente. Y esto también repercute en el propio paciente. A veces queda atento a ese punto en especial que no está funcionando bien, a este diagnóstico que se le ha asignado, ya sea como un trastorno de personalidad, ya sea algo funcional del momento, una depresión, ataques de pánico. Pueden ser muchas las apreciaciones diagnósticas que se hagan, pero quedan sumergidos en eso que pasa en ese recuadrito y se pierde de vista la parte holística, la parte integral de nuestro ser. Este es uno de los temas que hay que tener muchísimo cuidado, empezar a mirar, acceder a este dato y empezar a mirar con cierta distancia, que podamos ver el todo. A partir del diagnóstico también se recurre mucho a la información que la estadística da. ¿Qué pasa? La estadística me marca un mundo de probabilidades. Es probable que suceda esto, es probable que suceda el otro. El porcentaje tal de la población que tiene este padecimiento podría también tener cierta combinación de otros padecimientos. El pronóstico es que la patología avance de tal manera y no de otra. Empezamos a vernos a través de este número. Y son datos. Olvidamos las particularidades personales de cada uno. No tenemos que caer en estos patrones porque después, sin querer, empezamos a dirigirnos hacia ese lugar. Para ser clara, les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver. Cuando recién aprendimos a conducir, una de las cosas que nos advertían cuando empezábamos a hacer ruta era que ante la inexperiencia era muy fácil que cuando íbamos por la ruta y venían coches que iban para el lado contrario, estuviésemos como mirando de no llevarnos lo puesto. Pero este efecto de mirarlo hacía que uno se dirigiese para ese lugar. Entonces, una de las cosas que siempre nos decían en la academia es: cuando vos ves que viene un coche yendo hacia el lado contrario, vos tenés que prestarle atención y tomar como guía simplemente la línea que está de tal lado, pero no mires de frente al auto que viene, por más preocupado que estés, porque tu inercia va a hacer que te dirijas hacia allí. Algo parecido pasa cuando uno empieza a hacer foco en estas cosas. Empezamos a construir una vida que cumpla la profecía de lo que las estadísticas dicen. Ese es otro gran peligro.
que tenemos que ser muy prudentes. Y otro punto también muy importante es que el diagnóstico termina abarcando a todo mi ser, cuando en realidad simplemente, cuando digo a todo mi ser me refiero a que es como la idea de lo que me espera el resto de mi vida. Sin embargo, es una fotografía, es una instantánea de este momento. En esta instantánea que yo acabo de obtener hay una descripción de una cantidad de detalles. Es muy útil, es muy necesario, porque me permite a mí saber dónde estoy parado. Y es para algo. El tema es que saber dónde estoy parado, si yo lo tomo como un dato de dónde voy a estar parado el resto de mi vida, en vez de tener los pies sobre la tierra, que es el objetivo, lo que yo termino haciendo es enterrándome en esa realidad. Y todo el mundo de posibilidades que yo tengo para desplegar en mi evolución de este padecimiento que hoy me toca vivir queda limitado, ceñido a lo que esta fotografía me está enseñando. Después tenemos todo el mundo de las redes sociales y demás. Si bien es muy útil porque nos da un acceso a la información que antes era impensable, democratiza la información, ayuda incluso a desterrar temas que antes eran tabú, como lo es el tema de la salud mental. Hoy día está circulando muchísima información al respecto, cosa que valoro porque dejamos de verlo como algo excepcional y empezamos a darnos cuenta que esto es moneda corriente y según las crisis sociales que existan, estos temas se agudizan más, en especial con el tema de la pandemia. Trajo por consecuencia ciertos daños colaterales, aparte de los que ya significaron, y sirvió como catalizador para que nos pusiéramos enfrente de la pantalla, compartiésemos esto que nos pasa cotidianamente, empezáramos a hablar de otras cosas, de lo que nos sucedía. Y agradezco que el tema de la salud mental haya estado más que nunca sobre la mesa. Pero también tiene otras contras. Y es que como estamos habituados a buscar soluciones mágicas, que me digan rapidísimo cómo puedo resolver determinadas cosas, qué es lo que tengo, podemos caer en la trampa de autotest muy delicados. Hay que ser muy prudentes con esto. Y después ceñirnos a eso que entendimos que nos está pasando, buscando tips, buscando soluciones. De nuevo empezamos a seriar lo que es un problema que tiene su complejidad, un tema que debe ser consultado, un tema que no tiene que caer en simplismos. Después tenemos la otra parte, las personas que si antes sospechaban que había algo, cuando acceden a esta información que les podría ser un gran facilitador para decir tengo que consultar, evidentemente acá pasa algo porque en esto me siento identificado, en esto también y en esto también. No, si ya lo estaba evitando, ahora que tengo casi que la certeza, salgo corriendo. Es más, trato de minimizar toda esta información que está cayendo. Voy por la labor de encontrar ese tipo de información que va en sintonía con lo que yo necesito escuchar, donde se minimiza el tema, se niega el tema. Bueno, esto también ocurrió mucho en la pandemia, no en un terreno de la salud mental, pero efectivamente ante el miedo de lo que estaba pasando y la no comprensión de lo que sucedía, en vez de bancarnos la incertidumbre, lo que sucedía era que enseguida venía el arrebato de decir seguramente esto viene tejido con alguna mala intención y seguramente lo que se está creando para poder dar solución a esto tiene otra intención de por medio. Y lo cierto es que ninguno sabía cómo se iba a poder resolver. Y no digo que no existan la sacada de ventaja cuando existe la necesidad y que tenemos que ir con mucho aplomo. Por supuesto que estas cosas existen, pero se tiende a embanderarse a la primera cosa que niegue esa información que a mí tanto me incomoda. Ese es otro riesgo, porque en vez de poder esclarecer el problema que tengo, no solo no la atiendo y por ende corro el riesgo de agudizarlo, sino que además le agrego otro problema más. Por otro lado, si bien tiene la ventaja de que uno deja de sentirse raro cuando le están pasando ciertas cosas, empezamos a sentirnos acompañados en esto que nos pasa, que existen muchos otros que también lo atraviesan, que me cuentan de qué manera lo van sobrellevando. También está la macana de que algunos caen en romantizar el padecimiento. Y de alguna manera, a veces puede ser porque uno se sintió mucho tiempo excluido a partir de algo que le sucedía y que los demás no entendían. Entonces, sentir que perteneces a un grupo de personas que les pasa ciertas cosas y que ahora está en el foco de muchos, uno
tiende como a caer en ese automimo, autocomplacencia del padecimiento. Sé que suena extraño, pero seguramente el que lo haya visto o el que haya caído en eso me va a entender de lo que estoy hablando. Más que comprender lo que me sucede, quedo dándole vueltas, embelesado en esa situación y haciendo hasta cierto exhibicionismo de lo que pasa, de lo que sucede. Y el otro queda atrapado y encantado por eso y dice, a mí también, a mí también. Y la verdad que esa fotografía termina siendo un mural enorme donde yo me instalo allí y lo menos que quiero hacer es salir de eso porque encontré un escenario. Eso es terrible, es muy nocivo para las personas. Bueno, al punto a que hemos visto como muchos influencers, aprovechando que estaban en boga ciertos temas, queriendo ser el centro de atención, cayeron en inventarse una patología, otros en hablar exclusivamente de su patología, pero no con el objetivo de informar, sino con el objetivo de ganar seguidores. Y al final lo que comenzó con la intención de facilitar información a los demás, mostrarles que no se está solo en las cosas que se padecen y que se sufren, sacarle el mote a lo que es la salud mental, dejar de tratarlo como un tabú, empieza a desmoronarse, porque empieza a circular como una especie de circo, en vez de tratarlo con la seriedad que corresponde y minimizar lo que es el padecimiento de muchos. Pero existen caminos para evitar caer en estos avatares del diagnóstico. Respecto a las redes, no importa si se trata de que sos un consumidor de ellas, alguien que participa en ellas o alguien que crea contenido. Lo ideal es que siempre apostemos no a un lugar donde se da respuestas absolutas, sino que lo que se pretende es apostar a una reflexión, apostar a pensar, despertar lucecitas en los demás, en mí, a la hora de cuestionarme ciertas cosas. Si yo veo que hay alguna información que se planta como una verdad absoluta, darme el permiso de cuestionarlo, buscar esa otra información que se ponga de la vereda de enfrente a esta que plantea las cosas o no. Bueno, a ver, ¿y qué dicen las que plantean todo lo contrario? B. Y ahí yo voy a ir sacando mis propias conclusiones. Uno tiene que ser alguien activo ante el material que se presenta. Yo tengo que elegir a qué le presto atención, por qué le presto atención, por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo. No caer en la inercia de repetir cosas que escucho sin conocer si existe una fuente viable de esta información. Entonces caemos en repetir lo que dijo fulano y fulano lo dijo, repitiendo lo que dijo mengano y así sucesivamente. Y al final, esto, que es una posibilidad de acceder a una información tan útil, termina siendo un lugar donde se da lo que parecería un teléfono descompuesto. Y por otro lado, tomarlo como lo que es un lugar donde circula información que me habilita a darme cuenta si tengo que ir a consultar, si tengo que realmente corroborar si las cosas que me están pasando van por acá o no van por acá. Puedo compartir, asesorar a otros del camino que recorrí y nutrirme del camino de otros para saber para dónde puedo agarrar. Y esto a dónde apuesta, a este otro punto que tanto me importa, si es que ya existe un diagnóstico. Un paradigma diferente al que veníamos acostumbrados hace muchos años. Antes el paciente no tomaba un rol activo ante lo que le pasaba. Quien era un agente activo era el médico y el objeto de estudio era su paciente, un agente pasivo ante lo que ocurría. Entonces el paciente debía responder a las preguntas que le hacía el médico, porque el médico está por la labor de discriminar, bueno, cumple con tales criterios, con tales ítems, entonces va por este lugar, no tiene esta otra, o el especialista que le toque hacer los test. No importa si estamos hablando del área de salud mental o la salud física. En definitiva, esta posición como pacientes activos es saludable que la obtengamos en cualquiera de las dos áreas. Por supuesto que ante una situación aguda, el médico tiene un rol protagónico a la hora de actuar, porque el otro necesita ser rescatado de esa situación. Pero ya después, cuando estamos hablando de padecimientos crónicos o trastornos que nos acompañan, ciertas condiciones que nos están acompañando, tenemos que tomar un rol activo. ¿Y esto qué significa? Que más allá de las preguntas que te haga el especialista que esté tratando, si vos sentís que hay ciertos temas de relevancia que vos tenés que traer, si vos tenés ciertas inquietudes, si no estás entendiendo lo que está sucediendo, es tu derecho, no solamente tu derecho, sino que además es tu deber comprender dónde estás parado, qué es lo que sucede, qué pasa y por qué pasa,
participar de esa construcción en el tratamiento. Si te plantean una estrategia que vos sabes que no vas a cumplir, no decir sí, sí para después hacer todo lo contrario, compartirle esto al profesional para ver si pueden acomodar algo que sea realmente factible de que se cumpla. No hay nada posible en cuanto al cambio si yo no adopto esta posición. Es más, si la hago sin comprender el alcance que tienen ciertos descuidos, pongo en peligro mi evolución. Y además se corre un riesgo que no es menor. Es el que yo empiezo a verme como alguien que está siendo parasitado por una patología, cuando en realidad este extraño está intercediendo en mi vida por alguna razón. Y a veces estas razones no solamente es un factor predisponente en mi genética, a veces tiene que ver con mis hábitos, con mis costumbres, con mi forma de pensar y entender la vida. En definitiva, si yo articulo todas las variables que se están jugando, que hacen que haya llegado a este destino, puedo empezar a ser el dueño de articular todas esas otras variables que debo empezar a construir para salirme de este lugar. Esa es la gran diferencia. Ese es el objetivo, para empezar a entender al diagnóstico como esa fotografía de la que hablábamos y no como ese sello que me dice acá estás y acá te quedas. Resumiendo, ante un diagnóstico tenemos que tener la prudencia de comprender que es necesario no solamente acceder a él si efectivamente estamos padeciendo algo, pero tenemos que tomarlo como lo que es, una fotografía que me cuenta dónde estoy ubicado hoy y las características que tiene este padecimiento. Le ponemos un nombre, dejamos de pelear contra un fantasma. Tenemos que tomarlo con la naturalidad que corresponde. La salud mental debería entendérsela como lo entendemos hoy día los problemas de salud bucal. Nadie siente vergüenza de decir que tiene una carie, que tiene que consultar con un ortodoncista para ubicar bien sus dientes porque está comprometiendo sus oídos y demás. Es fascinante que podamos hablar desde ese lugar, sin vergüenza, sin tabú, sin caer en que sea de lo único que se hable, si es lo que estoy padeciendo, sin caer en que esto que me toca vivir se transforme en mi carta de presentación. No quedar enterrados en la realidad, tampoco a través de la estadística, a través de lo que pronostica el mundo de posibilidades que se denuncian en ese número. No quedar asignados al padecimiento del diagnóstico. Tenemos que ponernos muy creativos ante lo que sucede. Si no son suficientes las herramientas, yo también soy capaz de ofrecer otras que quizás hagan la diferencia conmigo. Tengo que resolver, tengo que buscarle la vuelta, especialmente porque soy la persona involucrada. Y así dejamos de alienarnos a partir de la enfermedad, a partir del diagnóstico. En definitiva, somos seres en permanente construcción y especialmente cuando nos toca atravesar la adversidad. Aprovechemos esta información. Recuerden que lo que me toca atravesar no me tiene por qué definir. Es más, en esa creatividad de buscarle la vuelta para salir y volver a encontrar un punto de equilibrio en el que yo pueda seguirme desarrollando sin quedar limitado a esto que me tocó, va a ser la diferencia. También se puede transformar en el propósito de tu vida para no caer en estadísticas, no caer en pronósticos autocumplidos, tampoco caer en tabú, tampoco caer en romantización. Simplemente tomarlo como es, una variable más. Pero la constante de tu vida ojalá sea el salir adelante. Ojalá te haya sido de utilidad este contenido. Si crees que puede ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas. Y si quieres apoyarme, haciendo algún comentario, dándole un like y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.